Bienvenidos al capítulo número 14 de su libro de estrategias espirituales de la guerra espiritual. Hoy vamos a estar viendo entrando en la zona de combate, batallando con el mundo, la carne y el diablo. Y esto es muy importante porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de un mundo espiritual. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Jesucristo. Somos del reino de Cristo Jesús. Somos hijos de un Dios viviente, del Dios Todopoderoso. Y tenemos que aprender cómo entrar en esa guerra espiritual. Vamos en el capítulo 14 a ver los objetivos. Cuando ustedes concluyan este capítulo serán capaces de, número 1, escribir los versículos llave, los versículos llaves de memoria. 2, definir la palabra estrategias. 3, definir la palabra contraestrategia. 4, explicar las estrategias de Satanás que combinan las fuerzas malignas del mundo con la carne. Número 5, identificar contraestrategias espirituales para la victoria sobre el mundo y la carne. Veamos el número 1, que es el versículo llave. Vamos a Romanos 6, versículos 6 y 7. Romanos 6, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, de 6 al 7. Esto es tan importante porque nosotros abrimos hoy nuestro corazón en el nombre de Jesús para que la palabra de Dios entre. La palabra de Dios me cambia, me limpia, me transforma, y la palabra de Dios me hace esa persona que Él quiere que yo sea. Número 2, estrategias de Satanás. Efesios 6, 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios quiere que nosotros tengamos cuidado. Nuestra pelea no es con alguien que vemos, sino es con alguien que no vemos. Pero sabemos quién es Satanás y todos sus seguidores, y están vencidos, están derrotados, están debajo de nuestros pies. Cristo los derrotó en la cruz. Al morir en la cruz, Cristo no tenía pecado. Cristo derramó su sangre para salvar todo el mundo entero, el pasado, el presente y el futuro, para llevarnos a la eternidad, para abrir un nuevo camino al cielo. Él resucitó de entre los muertos con poder al tercer día y está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Número 3, las contraestrategias de Dios. Vamos a ver las contraestrategias de Dios. Esto suena muy importante porque sabemos que Dios tiene estrategias. Dios es inteligente, es sabio, es toda sabiduría. Lo amo a papá Dios, gracias, porque nos das esa sabiduría para seguir adelante. Segunda de Corintios 2:11. Segunda carta a los Corintios 2:11 dice: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir, Él está preparando algunas cosas en contra nuestra y no lo ignoramos. Sabemos que lo está haciendo. Dios nos lo revela en su palabra y nosotros tenemos que destruir los trabajos de Satanás. Sea lo que sea que Él está haciendo, lo destruimos. Tus trabajos, Satanás, estás derribado y estás vencido. El punto número 4 que queremos tocar son las estrategias de Satanás, el mundo y la carne. Satanás opera mediante el mundo. Mire, Primera de Juan 5:19. Satanás opera mediante el mundo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así es que todos nacimos en una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pero estábamos en las tinieblas y vino la palabra a nosotros, y la palabra es una semilla de luz. La palabra nos cambia, nos transforma. La palabra nos hace esas personas que Dios quiere que nosotros seamos, y esa luz tiene que dar más luz, tiene que duplicarse. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Satanás
va a ir hasta donde tú estás y más, y tú eres un siervo de Dios. Pero tienes que saber que tienes poder para derrotarlo, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Muy bien, y vamos a continuar con el número 5, pero antes quiero hablarles que Satanás opera mediante la carne. Entre nosotros más nos llenemos del Espíritu y actuamos en el Espíritu, menos el enemigo va a actuar en nosotros, sino Jesucristo es el que va a actuar en nosotros. Dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Mis miembros se refiere acerca de la carne. Así es que Satanás usa la carne para afectar nuestro espíritu. Vea lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que andemos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda carta de Corintios 7:1. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Efesios 4:27. Ni deis oportunidad al diablo. Segunda de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tenemos que escapar. El Señor quiere que nosotros tengamos la victoria. Cuando viene un mal pensamiento, te va, Satanás, de mi mente. Yo reconozco que ese pensamiento no es mío, ese pensamiento es de Satanás. Se va a los lugares secos en el desierto y no regrese más. Yo tengo la mente de Cristo, yo llevo todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Jesucristo. Dice, Satanás opera mediante los demonios. O sea, Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, pero tiene demonios, ángeles caídos, que los envía a todo lugar y los asigna, especialmente aquellos que son cabezas espirituales, personas de Dios, tienen asignados demonios y nosotros tenemos que ir en contra de ellos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Cómo operan juntos? El mundo y la carne y el diablo con sus demonios combinan sus fuerzas malignas para combatir en contra de los creyentes. Y Satanás usa el mundo con sus ilusiones, encantos, filosofías, sistemas mundanos para ganar acceso a la carne. Usar la carne para ganar acceso al alma y la mente y el espíritu. Y luego trata que te conformes al mundo más que a Dios. O sea, ya no caminas o vives para agradar a Dios, sino al mundo. Entonces nosotros debemos de darle espalda al mundo y seguir a Jesucristo. Contra estrategias espirituales venciendo la carne. Inciertamente crean una zona de combate amenazadora. Pero aquí están algunos poderosas contraestrategias espirituales para vencer estas fuerzas. Vamos a ver las contraestrategias espirituales para vencer la carne. Presenta tu cuerpo como sacrificio. Es lo que dice la Biblia en Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios dice, ofrécete. Y hay gente que sus familiares les dicen, ¿por qué vas tanto a la congregación? Estoy ofreciendo mi vida para Cristo, estoy sirviendo y eso me llena de gozo. Ármate a ti mismo con la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo Jesús. Rechazo todo pensamiento del enemigo. Rechazo todo engaño del enemigo. Tengo la mente de Cristo. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha pecado
ha padecido en la carne. Terminó con el pecado para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Así es que yo vivo con la mente de Cristo, camino en la perfecta voluntad de Dios y en el mover de su Santo Espíritu. Desarrollar la actitud correcta hacia tu carne. O sea, la carne la cuidamos porque es el templo del Espíritu Santo, pero no seguimos la carne. Dice Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. O sea, todo lo que tú ves aquí en la tierra le pertenece a Satanás. Ahora, date cuenta que no tienes que estar bajo el yugo de la carne. Instruye a tu carne a obedecer. Por eso ayunamos, despojarse del viejo hombre, matar la carne y caminar en el Espíritu de Dios. Y permita a tu espíritu hablar por el Espíritu Santo. Desarrolla los frutos del Espíritu Santo. Veamos Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Amor. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros debemos desarrollar los frutos del Espíritu en nuestra vida. No vivir con condenación. Y ahora tenemos contraestrategias espirituales venciendo al mundo. Desarrolla una actitud apropiada hacia el mundo. Reconoce que no estás bajo el yugo del mundo. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Protégete del mundo. Reconoce que puedes vencer al mundo. Entiende tu misión en el mundo. Pero recuerda que nuestra casa está en la eternidad con Dios, con Jesucristo y con el querido Espíritu Santo. Pasen buena tarde. Estar viendo, entrando en la zona de combate, batallando con el mundo, la carne y el diablo. Y esto es muy importante porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de un mundo espiritual. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Jesucristo. Somos del reino de Cristo Jesús. Somos hijos de un Dios viviente, del Dios Todopoderoso. Y tenemos que aprender cómo entrar en esa guerra espiritual. Vamos en el capítulo 14 a ver los objetivos. Cuando ustedes concluyan este capítulo serán capaces de, número 1, escribir los versículos llave, los versículos llaves de memoria. 2, definir la palabra estrategias. 3, definir la palabra contraestrategia. 4, explicar las estrategias de Satanás que combinan las fuerzas malignas del mundo con la carne. Número 5, identificar contraestrategias espirituales para la victoria sobre el mundo y la carne. Veamos el número 1, que es el versículo llave. Vamos a Romanos 6, versículos. Bienvenidos al capítulo número 14 de su libro de estrategias espirituales de la guerra espiritual. Hoy vamos a